tardes a todas, a todos. Buenas tardes, buenas noches. Estamos en cuarta temporada, cuarta transformación, 4T. Estamos platicando esta tarde con Fabricio Mejía Madrid en un momento especial para el país, en un momento en el cual el país se haya inmerso en un gran debate sobre el rumbo del país, hacia dónde va el país. Nos interesa platicar con Fabricio, quien es escritor, un destacado intelectual de izquierda, un hombre comprometido también con nuestro país y quien desde su trinchera y desde distintas trincheras ha estado del lado de las causas populares. Fabricio, muchas gracias por aceptar dialogar. No, gracias a ti, mi querido Flavio. Es un placer, como siempre, platicar. Gracias, Fabricio. ¿Cómo ves el país, el momento del país? Bueno, es un momento, digamos, muy importante de profundización de algunas de las medidas que se habían tenido en los primeros 3 años. Me refiero, por supuesto, por ejemplo, el tema de la Comisión para Ayotzinapa, que me parece muy relevante lo que ha sucedido, no solamente lo de Murillo Karam, sino las órdenes de aprehensión contra estos 20 militares que participaron en los hechos de la desaparición de los 43, en aquel 26-27 de septiembre del 2014, esa noche. Estos militares, que son militares que después fueron premiados. Uno de ellos fue propuesto por el general Salvador Cienfuegos para sustituirlo a él en la defensa nacional. Y otro de ellos, el que era el encargado del batallón 27 de triste memoria en Guerrero, en Iguala, tuvo distintos puestos de contralor, etcétera, y ahora actualmente está en la Sedena. Entonces me parece muy, muy importante, digamos, que se hayan hecho estas investigaciones de parte de la comisión, tanto la comisión de la Fiscalía como la comisión de la Secretaría de Gobernación de Alejandro Encinas, y que se haya podido hacer que la Fiscalía tomara la decisión de hacer las órdenes de aprehensión, que en otros casos no ha hecho, ¿no? Como en el caso de Ricardo Anaya, por ejemplo, o en el de Rosario Robles. Pero en este caso sí me parece fundamental este compromiso del presidente de no solamente tener la verdad de lo que sucedió con los estudiantes aquella noche, sino de responsabilizar a quienes hicieron la verdad histórica del lado de la autoridad, ¿no? Que en este caso pues, es Murillo Karam, estos personajes del ejército que son generales, y yo diría, pues habría que ir a los medios de comunicación, pero es un tema prohibido, ¿no? Fabricio, hay otro gran tema que permanentemente lastima al país, la violencia. Un tema que permanentemente nos pone un debate álgido porque pues no es para menos, ¿no? Recibió el gobierno de López Obrador un país convulso, un país en guerra, una guerra declarada contra el crimen organizado y con una política subordinada a la DEA, es decir, con una política de combate a las drogas subordinada a los Estados Unidos. Ese es el escenario en el cual recibe López Obrador el país. Y hoy, ¿cómo ves esa evolución? ¿Seguimos siendo parte de estas estrategias de la DEA? ¿Se está desarrollando una política propia de combate al crimen organizado? ¿Se está enfrentando correctamente la política de abrazos, no balazos? ¿Es la adecuada? ¿Cuál es tu perspectiva, Fabricio? Bueno, yo creo que los datos indican que la violencia ha bajado en el país. El homicidio doloso en algún momento del 2009, 3 años después de que Calderón había decretado su guerra contra el crimen organizado, que ahora sabemos que era
la guerra de García Luna y el cártel de Sinaloa contra el resto. En ese momento, en 2009, llegamos a tener un homicidio cada hora. Y esto ha bajado, por supuesto, se mantuvo, digamos, las consecuencias de la guerra de Calderón se sintieron en el sexenio de Peña y en este. Es decir, las consecuencias han durado mucho más que lo que lo pensó Calderón, ¿no? Calderón, hay que recordar que entra por la puerta de atrás a tomar posesión, hay una verdadera barricada de los diputados de oposición en San Lázaro, y entonces entra por la parte de atrás y le dan ahí entrada Fox, Manlio Fabio Beltrones, Ruth Zabaleta, etcétera, y entonces toma posesión. Pero lo primero que hace, a días de haber tomado posesión, es declarar esta guerra contra el crimen organizado que no tiene diagnóstico, no tiene estrategia, no tiene nada, y que además está en las manos de gente como García Luna, que en realidad, ahora lo sabemos, era el que propiciaba los secuestros. Y de gente como los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, que en realidad estaban también metidos en el crimen organizado, habían estado hasta en la cárcel. En el caso de Acosta Chaparro, Calderón lo saca de la cárcel y lo premia para que le ayude en esta guerra contra el crimen organizado, que ahora podemos vislumbrar que era una guerra contra los pueblos, que era una guerra donde se iban a instalar las mineras canadienses, donde se iba a hacer el fracking, donde se iba a disponer del agua potable, etcétera. Es decir, fue un plan que se le llamaba contra el narcotráfico, pero en realidad era para desocupar territorio para los intereses de las grandes empresas, sobre todo las extranjeras, ¿no? Y esto se vio, digamos, con mucha claridad en el momento en que nos dimos cuenta que que habían subido muchísimo los delitos, los homicidios, y que no había bajado gran cosa el tráfico hacia los Estados Unidos. En realidad, la guerra contra el crimen era una guerra contra las poblaciones, una guerra donde también una de las víctimas fueron los jóvenes, y es decir, los enlaces más débiles de la cadena del crimen organizado, siendo, digamos, la presidencia de la República el más fuerte. Y en ese sentido, digamos, aquí hay una estrategia, hay un diagnóstico para empezar, y dice, bueno, no vamos a decir que la gente es mala porque quiere o porque así nació, sino que es falta de oportunidades, es un ambiente, una atmósfera en todo el país donde si tú no entras a lo ilícito, no estás entrando a la comunidad, no estás entrando a tu entorno, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sucede en el país, y lo que hay que hacer es dar oportunidades. Entonces, el diagnóstico es ese, y los planes, digamos, son primero esta contención de la pobreza, digamos, de relámpago, que son las becas, son los programas de aprendices, pero también los polos de desarrollo, ¿no? El Tren Maya, la energía solar en Puerto Peñasco, en Sonora, el transísmico y el aeropuerto Felipe Ángeles. Esos son, digamos, los proyectos que crean empleo, pero además crean polos de desarrollo que pudieran aminorar, digamos, la influencia brutal que tuvieron los dirigentes del crimen organizado desde las esferas de la autoridad. Y en ese sentido, bueno, pues han bajado, digamos, los delitos, algunos notablemente como el secuestro 73%, y otros 25% como el feminicidio, y algunos otros menos, ¿no? Pero la tendencia, digamos, el homicidio doloso ha bajado 192% en lo que va del sexenio, y se ha tratado de estabilizar, digamos, la tendencia que iba hacia arriba de una manera brutal. Esto se ha hecho, digamos, mediante este esquema de las reuniones estatales, sí, pero también las regionales, que me parecen más importantes, que son más de 200,
266, si no me falla la memoria, reuniones donde intervienen las fiscalías estatales, los gobernadores, las policías estatales y municipales, la Guardia Nacional, la zona militar, y se va conformando, digamos, una estrategia de, por una parte, cero impunidad, que quiere decir que una vez que se cometen los delitos, la gente es detenida y se le da el seguimiento hasta la sentencia. Y por otra parte, la idea también de la contención de la violencia por medio de la presencia de la Guardia Nacional en las comunidades. Ahora la Guardia Nacional tiene más efectivos que las policías estatales y tiene cuarteles, tiene lugares donde estar, que en tiempos de Calderón, pues aquello era un verdadero desastre con los campamentos, los hoteles que se rentaban, etcétera, y era una inversión que no conducía más que a más muertes. Y aquí la estrategia, digamos, ha sido esa, y me parece que lentamente, digamos, va cambiando no solamente los números, sino también la percepción que la gente tiene de la inseguridad en las calles y que la provoca, porque también ese era un asunto que estaba en debate cuando estaba Calderón, que era que cada vez que se movilizaba el ejército, en los lugares ahí aumentaban los homicidios. Entonces, esta es otra estrategia, es una estrategia más de presencia de la Guardia Nacional, no del Ejército, no de la Marina, lo disuatorio, digamos, es la presencia de la Guardia Nacional. Y por otro lado, esta idea de cero impunidad, que es que si se cometen los delitos, al día siguiente o 2 días después ya hay detenidos, ya hay procesados. Otra de las cosas del calderonismo fue que nos presentaban en la tele, ¿no? A los supuestos capos y con sus camisas polo, no sé por qué todos traían camisa polo, y no se sabe, digamos, que el 90% de esos que salieron en la tele salieron libres, porque no había pruebas, porque los jueces habían recibido sobornos, etcétera, y entonces era una estrategia muy eficaz a nivel mediático, pero que carecía de influencia en la percepción de la población sobre la seguridad. Y nuestra cercanía con Estados Unidos complica el fenómeno de la violencia porque somos un país, se dice de paso, pero también un país al cual llegan muchas armas de Estados Unidos hacia México. Todos conocemos de la operación Rápido y Furioso. Y en esa lógica, ¿qué hacemos con nuestros vecinos? ¿Cómo frenamos esto mientras hay una gran demanda de consumo? Mientras hay análisis que dicen que la sociedad misma estadounidense necesita de la cocaína para sostenerse, para que funcionen las dinámicas sociales en los Estados Unidos. ¿Qué hacemos con eso? Desde tu perspectiva, cómo lo ha abordado el gobierno de López Obrador? Sí, yo creo que hay un planteamiento que me pareció más claro del lado de Gustavo Petro en Colombia, que es decir, nosotros sabemos, América Latina ha puesto 1 millón de muertos en la guerra contra el narco y no solamente no se ha ganado, sino que se fracasó ya rotundamente desde hace más de 2 décadas. Ese es un planteamiento interesante porque es un planteamiento que se tiene que hacer a nivel continental. Y dice otra cosa Petro que es interesante. Él dice, en este momento las muertes por sobredosis en los Estados Unidos no se deben a ninguna planta que se esté cultivando en América Latina, porque se deben al fentanilo, que es un producto químico, es un opiáceo sintético, cuyos precursores además vienen de Asia, no vienen de América Latina. América Latina no produce, no tiene farmacéuticas que produzcan esos componentes para los opiáceos sintéticos. Y por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos es el responsable de su nueva adicción, que es al Oxycontin, que fue una cosa que promovieron las farmacéuticas legales. La farmacéutica Purdue, la misma del Valium, lo sintetizó y lo empezó a vender diciendo que no era adictivo. La FDA, que es la COFEPRIS de allá,
dio el permiso express para esta droga, el Oxycontin y otros, el Percocet y otras medicinas para el dolor crónico. Lo que sucedió en los Estados Unidos es que comenzó esta epidemia de opiáceos sintéticos legalmente con el permiso de la FDA de los Estados Unidos y en la zona más empobrecida de Estados Unidos, que es la parte minera de Virginia del Norte, donde los trabajadores de las minas de carbón tenían dolores crónicos por su actividad, porque se caían, porque se les derrumbaban los túneles, etcétera, y entonces empiezan a consumir esto confiados en que es legal y que además la FDA ya dijo que no son adictivos. Entonces empiezan a consumirlo y de pronto después de 10 años la FDA dice los reportes estaban falsificados, el señor que firmó el permiso ya tiene un puesto de directivo en la farmacéutica, el neoliberalismo en su mejor expresión. Entonces tienen ya un conjunto de millones de personas que son adictas a los opios, al opio sintético, y al prohibirse la medicina, se van a la heroína ilegal y después al fentanilo. Y ese es el problema que tienen ahora, porque el fentanilo es, ya no importa lo adictivo que sea, que es 100 veces más adictivo que la heroína, sino que te mata en muy pocas dosis. Y los distribuidores en los Estados Unidos del fentanilo ilegal lo pasan por México elaborado o semi-elaborado en laboratorios escondidos ahí en las sierras de Sinaloa, de Durango, etcétera. Lo pasan y lo distribuyen en Estados Unidos. Entonces, te diría, uno, la guerra contra el narco efectivamente está perdida, no resultó, sirvió para muchas otras cosas menos para lo que se supone que debía funcionar. Y el problema de sobredosis, que estamos hablando en este momento de 180,000 muertes al año en Estados Unidos por esto y otras tantas en Canadá. Es un problema de ellos, de su regulación inexistente de medicamentos y de esta idea, digamos, que promovió mucho las farmacéuticas, que es que tienes derecho, así dicen, derecho a no tener dolor. Y entonces ese derecho a no tener dolor, que es una idea muy norteamericana de la vida, ¿no? La vida tiene que ser euforia todo el tiempo, tiene que ser la felicidad de Hollywood todo el tiempo, y entonces no se vale tener dolor y tienes derecho a no tenerlo. Entonces te haces adicto a los opiáceos. Ese es el problema que están enfrentando ahorita. Por eso en México lo que desató, digamos, la crisis de la semana pasada de Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez y Baja California, fue precisamente un decomiso de fentanilo que eran casi 5,000 millones de pesos. Y eso, digamos, pues ya no les gustó, porque si les tocas las arcas a los del crimen organizado, pues ahí se ponen bastante punks, como pasó la semana pasada. Pero eso es lo que Estados Unidos le ha pedido a México, que detenga los precursores del fentanilo y ya no, para que ya no lleguen a Estados Unidos. Lo cual es una solución bastante fantasiosa de parte de Biden y de la DEA, porque tienes de todos modos millones de adictos que van a ir a otro producto porque son adictos. Es decir, lo que tienes que hacer es tratar esa adicción, que no es tan fácil como, o no es de la misma naturaleza que la adicción al alcohol o a la cocaína o al cigarro, sino que requiere un método de rehabilitación que todavía no se inventa, digamos, no tienen, los adictos al fentanilo no tienen más que 1% de posibilidades de salir de la adicción. La heroína, hay que recordar, es 5%. Y en el resto, digamos, cocaína, alcohol, cigarro, es bastante mayor, es significativa, 60-70% de la gente que lo intenta lo logra. Y entonces tienes ese problema que Estados Unidos no ha, digamos, atendido,
de una manera responsable. Y por otra parte nos está pidiendo a nosotros, América Latina, que impidamos el paso de los precursores del fentanilo, cuando es Asia la que está haciendo un gran negocio con esto, que proviene a su vez de sus farmacéuticas, sus laboratorios, y que llega por mar a los puertos del Pacífico. Entonces, ahí, digamos, está ese tema. Y luego, el que sí me parece que lo han abordado muy bien es el tema de las armas. Me parece que sí, esta demanda que pone el gobierno mexicano, que es el primer gobierno en el mundo que le pone una demanda a las armerías en los Estados Unidos, me parece significativo, y además tenemos la comprobación, digamos, de lo de Rápido y Furioso, cómo el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos se ponen de acuerdo para el paso de estas armas y fracasan rotundamente. Son unos genios, como dirían los de la DEA, que no avisoraron que su departamento está infiltrado por el crimen organizado mexicano, y por supuesto se enteraron del asunto, le quitaron el chip, y esas armas circularon en México en proporciones de miles durante varios años, además, porque oímos Rápido y Furioso y es como, bueno, fue un año y pasó eso. No, fueron muchos años, fueron 4 o 5 años de esto, y las armas siguieron pasando por paquetes, digamos, de miles, 2,000, 3,000 armas a México que nunca se pudieron rastrear. Es decir, que además de que era una táctica mal hecha, no se dieron cuenta rápido, o quién sabe qué intereses había del lado de las armerías. El asunto es que creo que sí, eso se ha hecho bien, aunque no sabemos que haya disminuido el tráfico de armas hacia México. Fabricio, otro elemento que hace complejo el momento político del país es la crisis de partidos políticos que vivimos. Porque hay que aceptarlo, hay una crisis de los partidos políticos. El fenómeno Morena, pues no es un fenómeno que pudiésemos tomar como ejemplar para decir, aquí hay un nuevo proyecto de partido que está renovando la política en el país. Por supuesto que no. Estamos viendo el ocaso del PRI, lo digo que es su fin. Estamos viendo la terrible desestructuración del PAN y los otros partidos que no alcanzan a levantar. Entonces, en medio de este fenómeno de crisis de partidos, donde tenemos un presidente muy fuerte que llega por su propio arrastre, teniendo como plataforma electoral al partido Morena, que no es el partido que esperábamos fuera, se da este proceso de sucesión, con tan terribles cuestionamientos hacia el manejo de los dineros en el PRI, el escándalo de Alito y todo lo que sabemos ya de él y lo que nos falta por conocer, el tema de varios candidatos del PRI, pero a la prisión, ¿no? Varios candidatos están a unos días de estar en la prisión, pareciera, permanentemente. Bueno, este fenómeno de la sucesión, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ve Fabricio desde la perspectiva de un intelectual de izquierda? ¿Cómo ve el fenómeno de la sucesión en este nuevo momento de México, cuando ya no estamos en el momento del tapado, o la tapada, ya no estamos en el momento de una supuesta transición democrática que duró durante muchos años? Nos fuimos con la finta de que íbamos a alcanzar, o fue la ilusión de alcanzar una transición democrática. ¿Cómo ves tú este momento de la sucesión? Sí, yo creo que ahí coincido contigo en el análisis. Lo que sucedió en el 2018 no solamente fue la llegada de Andrés Manuel López Obrador con un partido Morena que estaba, su principal objetivo y casi único era llevar a López Obrador a la presidencia. Lo que también sucedió fue que se desmoronó el sistema de partidos. Es un sistema de partidos viejo, anquilosado, nada más pensar, digamos, que el PRI
nació en 1929 a propuesta de Plutarco Elías Calles y el PAN nace en el 38 a propuesta de los que están en contra de Lázaro Cárdenas. Es un sistema de partidos muy, muy viejo. Del PRD no voy a hablar porque no tiene ninguna importancia, pero digamos esta alianza que se da entre el PRI y el PAN es una alianza, por supuesto, contra natura en lo ideológico, pero es muy entendible en los intereses que agrupa en torno suyos, que son todos los damnificados de la 4T, es decir, los que ahora pagan impuestos, los intelectuales que ya no les levantan el teléfono, todo eso. Entonces, tienes que se desmorona el sistema de partidos en México y Morena tarda mucho tiempo, todo el tiempo de Jacob Polensky, tarda en entender cuál es su papel ahora que ha logrado que López Obrador sea presidente de la República. Y hay de todo un poco porque Morena en ese momento se concibe a sí mismo como, o a sí misma, como un frente. Por lo tanto, esta idea frentista de poder incluir expriistas, expanistas, una idea que a mí, lo he dicho en otras ocasiones, me parece estúpida, que es pensar, por ejemplo, que hay estados de derecha y que entonces en Puebla o en Querétaro o en Chihuahua tienes que poner a alguien que venga del PAN. Es una idea estúpida porque lo que no han entendido tampoco adentro de Morena es que lo que destruye al sistema de partidos es la irrupción de la gente. Es la irrupción de los 30 millones de votantes. Esa irrupción debe de entenderse como que Morena además puede solo en la elección del 24, yo sostengo que debería de ir solo, sin alianzas con el Verde, con el PT, con el Encuentro Social, sino que puede ir perfectamente solo y no recurrir a esta idea estúpida de que si un estado priista, entonces postulo a un expriista, si un estado es de derecha, no hay estados de derecha, no hay estados priistas, lo que tienes es la irrupción de la plebe en actividades políticas, en la opinión, y sobre todo electoralmente. Ahora, Morena tiene que avisorar un futuro de ser un partido sin López Obrador, porque López Obrador se va a retirar y no va a tener ni cuenta de Twitter. Entonces, tiene que ser un partido que, y lo hemos dicho en otras ocasiones, yo lo he platicado contigo, tiene que visualizarse como más movimiento que partido, es decir, más ligado a las organizaciones que le dan sustento, que le dan sentido, más allá de la elección. Es decir, porque de nada te sirve ganar una gobernatura si no tienes a los movimientos sociales dándote las propuestas, tú tratando de articular las demandas. Es decir, esa conjunción que logró López Obrador entre las demandas de muchísimas regiones del país, incluyendo los maestros, por ejemplo, y el discurso anticorrupción, fue una idea, digamos, genial de discurso político, es decir, articuló todo lo que había del agua, de las minas, de los pueblos indígenas, de los empresarios que no tenían piso parejo, etcétera, lo articula en la lucha contra la corrupción, en el combate contra la corrupción. Incluso los programas sociales, dice, bueno, el dinero de los programas sociales es de lo que hemos cobrado de impuestos o de lo que hemos confiscado a los que hicieron las tranzas del sexenio de Peña y de Calderón y de Fox. Entonces, está muy bien articulado. Lo que tiene que hacer un Morena sin López Obrador es volver a articular ese discurso con las nuevas demandas de las organizaciones sociales que existen, que están ahí. El tema del agua ahorita es un tema que va a ser central y hay que articularlo de alguna manera políticamente. No se trata de conseguir garrafones de agua a bajo precio, se trata de articularlo políticamente en el sentido de priorizar el consumo humano al consumo de las empresas, al consumo de la agroindustria, etcétera,
Pero bueno, por poner un ejemplo, ese sería una nueva articulación, pero se tienen que abocar, digamos, a pensarse como un partido de la transformación y no como un partido solo de López Obrador. Estamos casi cerrando el programa, Fabricio, agradeciéndote la generosidad que tienes de compartir tu tiempo con nosotros, agradeciendo la oportunidad que nos das de conocer tus puntos de vista. Yo quisiera que cerraras con una idea que también Petro lo planteó con mucha claridad, el compromiso con el medio ambiente. Este programa se genera en Oaxaca, donde te queremos mucho, y recientemente la Suprema Corte acaba de amparar a Coca-Cola y a sus filiales ante una ley que prohibía los plásticos de un solo uso. ¿Qué tanto tiene que ser el compromiso del momento de nuestro país con el medio ambiente desde tu perspectiva? Sí, yo creo que es uno de los temas, va a ser uno de los temas de la campaña, la sustentabilidad, es decir, la posibilidad de que nuestras ciudades, nuestras comunidades existan en el futuro, que los recursos para hacerlo existan en el futuro. Ese va a ser un tema. El otro tema va a ser el de las mujeres. Pero me parece que un tema fundamental que toca esto que dices, esta resolución vergonzosa de la Suprema Corte de Justicia de darle la razón a la Coca-Cola por encima de las decisiones del pueblo de Oaxaca, y a mí me consta las comunidades como la tuya, etcétera, donde está prohibido el unicel, el plástico, el PET, etcétera, son ejemplos, digamos, de sustentabilidad. Eso va a ser un tema, por supuesto, importante, pero el otro gran tema, y no lo podemos soslayar, porque es un pendiente de la 4T, es el tema de la justicia. Es qué vamos a hacer con esa Suprema Corte, qué vamos a hacer con esos jueces que le dan la razón a las empresas extranjeras. Ahí está el juez Gómez Fierro dándole amparos a Iberdrola, perdonándole las sentencias, donde tiene que pagar millones de pesos. Ese juez, por ejemplo, para mí es el retrato más fiel de lo que es la justicia mexicana. Una justicia que está siempre ligada y favoreciendo a los ricos, a las empresas extranjeras, y nunca a los pobres, nunca a los que no tienen más que abogados de oficio. Las cárceles están llenas de gente pobre, gente que no ha sido sentenciada. La justicia es un tema que hay que tocar necesariamente, porque ha sido el gran freno de la 4T. Todos los amparos de Claudio X González, todo lo que ha pasado con el Tren Maya, lo que ha pasado en esa idea, digamos, de hacer más igualitario el país, se ha topado de frente con el Poder Judicial. Pues muchas gracias, Fabricio, por compartir con nosotros y esperamos poder seguir dialogando y pronto verte por Oaxaca. Te mando un abrazo a ti, Flavio, y a todos los oaxaqueños. La lucha sigue. La lucha sigue, Fabricio. Muchas gracias. Muchas gracias.